Ahorita yo hablé con ella, ya en Chile levantaron la cuarentena. No la han levantado. Vamos a empezar a hacerte la explicación en primera fila de lo que nosotros tenemos en todas las guías. Las guías que cada uno va a tener en la institución se encuentra todos los productos de toda la semana. Entonces vamos a, en este caso, voy a compartirte la pantalla. Lo verás dentro de todo lo que es lo referente a lo que se está emitiendo en vivo y se está realizando de esta forma. Tienes sobre el tema de la guía que habla sobre teoría constitucional. Cada semana tiene una actividad, cada semana tiene un tema nuevo. El tema de esta semana es referente a la evolución del constitucionalismo. Entonces, el constitucionalismo, nosotros hablamos de que nosotros realizamos que cada constitución tiene dos formas. La primera de la parte histórica que nosotros tenemos es la del constitucionalismo clásico. Ese constitucionalismo clásico que nosotros vemos mucho, que es el tema de dos hechos históricos que nos ayudaron a comprenderlo. Caso que tenemos nosotros, que es el de la Revolución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es aquella revolución que te recuerdas que es el tema de los burgueses cuando se rebelaron ante los súbditos en el tema del rey. Entonces, el rey en este caso estaba limitado a que le quieren limitar el tema de los poderes porque él era el que mandaba para todo el tema de lo referente a la parte jurídica, la parte legislativa, la parte del ejecutivo. Cuando te acuerdas que cuando nosotros estuvimos hablando en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, estábamos hablando de las formas de Estado que él estaba proponiendo. Entonces, este producto del constitucionalismo clásico hace dar en cuenta muchísimos factores donde evolucionan los derechos humanos. Los derechos humanos, que se conoce como la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, donde nosotros tenemos todo lo referente, a la garantía de derechos fundamentales. Si nosotros nos ponemos a ver que en el constitucionalismo clásico tiene diversos temas con la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos, que ayudaron en eso. Nosotros tenemos la Ilustración. La Ilustración, que es todo lo que nosotros estamos denominándonos como que la Constitución se establezca como una ley suprema que no es accesoria, sino que es principal, como nosotros hemos visto en la pirámide de Kelsen, es la ley de leyes, sabemos que es la norma de normas, y eso entonces desde ese tiempo se sabe con el respecto a lo que se conoce en ese principio. La Ilustración es un movimiento que sucedió en el siglo XVIII, donde Juan Jacobo Rousseau, que es uno de los principales autores, Montesquieu y John Locke, colocaron al ser humano por encima de la religión. Afirmaron que todos nacíamos iguales y con derechos que son irrenunciables e inalienables. Y entonces, pues obviamente estas ideas surgieron primero en Gran Bretaña y en Francia fueron popularmente donde se desarrolló a profundidad en una teoría histórica del humanismo y la democracia. Y en Estados Unidos tenemos que nosotros, la Revolución Norteamericana de 1776, que es el movimiento de independencia estadounidense,
realizado en 1776 con la Declaración de Virginia, donde las 13 colonias estadounidenses llegaron a independizarse de Inglaterra y ellos promulgaron en Filadelfia la Constitución de 1787, que es una de las constituciones más antiguas de América, que del cual se han realizado varias enmiendas en toda su historia, pero ellos no la han cambiado y esa esencia sigue conservada de un constitucionalismo clásico. Y la Constitución de Francia de 1791 ya recoge la buena parte de los derechos, con la obra cumbre que es la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues tiene unas características y estas características, por ejemplo, lo que surge sobre la ley de garantías, que es escrita y rígida para todos, que tiene que ser escrita la Constitución, tiene que ser con base al pensamiento del que el ser humano tiene que ser primero en todo, que eso es lo que siempre tiene como su concepción. Habla sobre la división de poderes que nosotros hemos tenido y hemos hablado durante todo el tiempo, la rama ejecutiva, la rama legislativa y judicial, y también los derechos del hombre, que son los que nacieron bajo este constitucionalismo. Y establece el rol del Estado, donde es un ente artificial creado por los seres humanos para que él garantice el ejercicio de los derechos de cada ciudadano. Y existe un constitucionalismo social que nace debido a las desigualdades que se dieron durante el tiempo de la revolución industrial en los siglos XIX y XX, y todas las revoluciones que hemos visto y hemos tenido a nivel histórico, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, donde viene cada vez muchos factores que ayudaron a realizar este constitucionalismo y esta evolución. Todo el mundo tiene un susto a través de este constitucionalismo, debido a que más que todo se desarrolló en los países donde hubo la revolución rusa, que tú sabes que nació un movimiento social denominado comunismo, que del cual durante ese tiempo las constituciones de ellos más que todo hablaban sobre la igualdad ante todas las clases sociales, pero resulta que hubo un vuelco cuando el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace las Naciones Unidas, la evolución de Estado cambió bajo este concepto. Y él tiene unas características muy similares. Y las características donde hablan de ellos es que se define que el Estado debe de intervenir en la economía políticamente y en la sociedad para regular dichas políticas sociales. Estas se dan por garantizar el acceso a la sanidad, a pagar el subsidio de desempleo y a ofrecer educación gratuita, salud y educación. En Francia hubo una constitución de 1848 donde ese estallido de movimiento social ayudó a que el Estado tenía que comenzar a nacionalizar y a intervenir la economía. Nacionalizaron la banca, las minas y el derecho al trabajo o asegurar las condiciones mínimas de existencia, y muchas medidas quedaron recogidas en esa constitución. Sabes que en el siglo XX hubo la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial y obligó a que todos los estados tuvieran que subsidiar a sus ciudadanos para proteger el empleo, caso que se da en la Constitución de la Revolución Soviética y el comunismo y la Constitución mexicana, y en Alemania cuando se constituyó la República de Weimar en 1919, y en Argentina también tuvieron en 1931. Nosotros en Colombia demoramos hasta 1991, después de que hubo el movimiento de la séptima papeleta, que es donde promulgó la Constitución del 91, desarrollaron todos estos preceptos que nosotros estamos viendo en la parte del constitucionalismo clásico. Este constitucionalismo tiene varias características. Una de ellas es la economía. En la economía lo que habla es que el Estado debe de intervenir, la economía debe recaudar impuestos, debe de planificar los gastos, corregir los excesos, y el primer paso es legislar los derechos sociales, que eso fue lo que continuó durante su política durante todos estos años. La política de la distribución de la riqueza, y a la base era de los menos favorecidos.
Y ahí nace un concepto de Estado benefactor, que del cual el Estado tiene que ayudar a todas las clases menos favorecidas para que puedan tener todos los derechos. Como puedes ver, han creado distintos programas como el para el agro, a la parte del CISBEN, en la parte social, el ingreso solidario y todas esas cosas. Eso es producto de lo que nace del constitucionalismo social como Estado benefactor. El Estado, los ricos subsidian a los pobres o las clases menos favorecidas y los de clase media subsidiamos también a clases medias favorecidas en casos de salud y de cobertura. Nosotros tenemos una universalidad de derechos después de estas características de constitucionalismo. Se crea la Organización Internacional de Trabajo como un instrumento para la violación de los derechos de los trabajadores para evitar que nuevamente suceda lo que sucedía con la revolución industrial. En la revolución industrial sucedía que trabajaban en jornadas extenuantes hasta de 16 horas sin tener derechos ni garantías laborales y tampoco los protegían a través de los riesgos profesionales, ni tenían posibilidad de pensión, ni posibilidad de nada. Entonces, todo ese material que te acabo de explicar, el resumen de esta clase, porque ya en este caso todo se encuentra en la guía. La actividad que vas a realizar en la guía se encuentra ahí con respecto a los textos que hemos realizado. Puedes revisar por Google, buscar todo lo referente a lo que se tiene, las preguntas y cualquier cosa que tú tengas, me puedes llamar y estamos en contacto para realizarte el tema de las dudas y de las inquietudes que tengas. ¿Tienes alguna pregunta más por hacer? No, profe. Entonces, mira, cada semana yo voy a estar constantemente llamándote para revisar en dónde, cómo vas, qué dudas tengas, ¿oíste? Porque a cada uno lo voy a hacer ya vía telefónica. ¿Listo? Bueno, Sandy, entonces estamos hablando. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, profe, igual. Bueno, bien, hasta luego.